la continuidad estructural de un organismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, a medida que nosotros vamos creciendo, se van formando nuevas células. También hay células que se van deteriorando y se tienen que regenerar. Entonces, a eso le llamamos la reparación de tejidos lesionados. ¿Ok? Y esto, pues, se da gracias al ciclo celular. Otro de los aspectos importantes que tiene que ver con el ciclo celular es la reproducción asexual de organismos microscópicos generalmente. Por ejemplo, en la imagen 1 estamos viendo bacterias que se están reproduciendo por un proceso llamado bipartición. Y en el segundo caso vemos a los hongos tipo levadura que se están reproduciendo por gemación. Mira, sale aquí una gemita, luego esta gemita crece y se separa del original y ya se generó otra célula, ¿no? Otro organismo unicelular, básicamente. Entonces, eso también es un tipo de importancia en cuanto a la reproducción asexual de los microorganismos. Por otro lado, en los organismos superiores, eucarióticos, como en el caso de los animales, pues también permite la formación de gametos. ¿Ya? Y esta formación de gametos, cuando ambos gametos se juntan, bueno, acá estamos viendo que se va dando la fecundación, ingresa solo un espermatozoide, ¿no? Uno solo ingresa, los núcleos se fusionan, se forma el huevo cigoto, hay sucesivas divisiones mitóticas, pasa luego a formar estas tres capas preembrionarias como son ectodermo, mesodermo y endodermo, y luego esas capas embrionarias pues van a formar a los diferentes tejidos que van a constituir a un organismo eucariótico animal, ¿no? Tejido nervioso, tejido epitelial, tejido sanguíneo, en fin, ¿no? Todos los tejidos que lo va a conformar. Entonces, esto es importante también. Ahora, profe, ¿a qué se refiere con el funcionamiento normal de organismos pluricelulares? A ver, miren acá. Cuando se da el ciclo celular que inicia con la interfase y luego la división celular, también mencionarles lo siguiente. A ver, cuando una célula se daña ya demasiado, esa célula se necrosa y muere. ¿Ok? Profe, un ejemplo. Vamos a imaginar que te golpeas, hubo un golpe, un accidente. Primero se puso morado, no se le prestó mayor atención y terminamos con lo siguiente, para que veas un tejido necrosado. Quiero que mires esta imagen. ¿Ve? Eso es necrosis. Aquí lo que está viendo es una muerte celular. A esto, inicialmente, cuando está así rojo, ya con cuadro de infeccioso, le llamamos celulitis. Esto tiene que ser muy, es de cuidado, sobre todo en un paciente diabético, ¿ya? Porque corre que el tejido se muere y para evitar que la infección siga avanzando, porque esto lo están generando bacterias, hay un necrosamiento, para evitar que la infección avance, se tiene que cortar la piel. ¿Ok? Entonces, necrosis significa la muerte de la célula porque ha habido daño, ya, o sea, un accidente, un golpe fuerte, se rompieron vasos sanguíneos, ya no llegó suficiente sangre al tejido, entonces se murieron las células. Eso es necrosis. Profe, ¿y qué cosa es la muerte celular programada? La muerte celular programada es cuando aquí en el ciclo celular tenemos a las sinasas dependientes de ciclinas, que son unas proteínas que controlan el ciclo celular.
y que son las que se percatan de que pueden haber muchas organelas dañadas o que la celulita ya está viejita, ya está enferma, entonces la mandan a apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? La muerte celular programada. ¿Ok? Entonces, dice, esto sirve para controlar, autocontrolar su desarrollo y crecimiento y es desencadenado por señales celulares controladas genéticamente. Por eso te mencionaba las sinasas dependientes de ciclinas. Por ejemplo, las células que entran en apoptosis en nuestro bello cuerpecito son los glóbulos rojos, ya que ellas tienen un promedio de vida de 120 días. ¿Ok? Otras células que van a entrar en apoptosis son cuando aparecen células cancerígenas. ¿Ok? Profe, entonces cuando a una persona se le detecta el cáncer, eso implica que sus controladores, que son básicamente proteínas, pues simplemente no están funcionando. Y al no detectar esa célula cancerígena y eliminarla, porque automáticamente cuando se detecta una célula cancerígena, esta debe pasar a apoptosis, muerte celular programada, esa no se debe multiplicar. Pero si sucediera, entonces eso implica que el controlador está averiado, no está presente. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría para que entiendas acá los ciclos y luego vamos a volver a explicarte un poquito más de esto de apoptosis? ¿Ok? Porque tenemos que entender cuáles son las etapas del ciclo celular. Son dos grandes etapas. La más larga, la que tiene una intensa actividad metabólica, es la etapa de la interfase. Y esta etapa permite poder duplicar el ADN, permite duplicar las organelas, permite generar la energía necesaria para pasar a la división celular. Ahora, existen dos tipos de división celular, uno llamado mitosis, con sus fases como son la profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, y citocinesis, que viene a ser básicamente la última etapa de la telofase. Y luego tenemos la meiosis, ¿no? Que se divide en primera división reduccional y segunda división ecuacional. En un rato lo vamos a ver. Entonces, ahí tenemos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa en cada una de las etapas de la interfaz? Es un proceso largo, ¿ya? Que tiene una duración, me dice, de aproximadamente 17 horas. ¿Ok? Y aquí es importante entender qué es lo que va a suceder en el periodo G1. El periodo G1 es todo este que está acá. ¿Ok? En este periodo G1, lo que va a suceder es que se van a duplicar las organelas celulares, se van a metabolizar las enzimas necesarias para la división, para la replicación del ADN. Pero en esta etapa, mis estimados alumnos, también esas controladoras, esas sinasas dependientes de ciclina, analizan a la célula. Y cuando analizan a la célula, tenemos que recordar que nosotros tenemos células altamente especializadas, como son nuestras neuronas y células musculares. Ellas, cuando las analizamos, nos percatamos que se ha perdido el centriolo. Y, profe, ¿el centriolo para qué es importante? Dirás tú. Recuerda que el centriolo va a formar el uso acromático durante la división celular. Entonces, como las neuronas y las células musculares perdieron el centriolo, han pasado a ser células altamente especializadas, es decir, no van a tener capacidad de reproducirse, pero tampoco las podemos eliminar, así que pasan a un periodo de quiescencia o quietud, ¿no? Es decir, ellas no van a hacer división celular, ¿ya? Pero van a mantenerse ahí quietas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en cuanto a la senescencia, profe, ¿qué es senescencia? Senescencia viene de senectud. Y aquí es donde pasan, ¿no? A realizar la apoptosis, los eritrocitos, las células epiteliales, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que la mayor cantidad de polvo que hay en la casa no son otra cosa que células de la piel muerta.
¿Ok? Ahora, la pregunta es, y eso sí les pregunto, ¿qué pasaría si por un error, nuestras neuronas que estaban en quiesencia pasan a senescencia? ¿Qué pasaría? A ver, responde. ¿Qué pasaría si nuestras neuronas, por un error, ellas estaban en quiesencia, pero se pasaron a senescencia? ¿Qué pasaría? Ya, les cuento. Si eso sucede, ahorita te contesto, Dasha. Ya. Si nuestras neuronas, por un error, y eso es un error ya genético, pasaran de quiesencia a senescencia, nuestras neuronas obviamente morirían. Ese error es una de las causas del Alzheimer. Ya, el Alzheimer. También ese mismo error es una de las causas de la esclerosis múltiple. También se van muriendo neuronas. O sea, ellas deberían mantenerse en quiesencia, pero pasan a senescencia. El error, como te digo, es de naturaleza genética y cuando hay este error, pues no hay forma de reparar. ¿Okay? Entonces, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si por error, y te dije los controladores, no pasan a las células cancerígenas a senescencia? Pues ahí es donde empiezan los tumores, los cánceres, ¿no? Y en cuanto al manejo del cáncer, es un poquito complicado porque hoy en día se ha detectado que si bien es cierto, hay medicamentos que pueden matar algunas células del cáncer, no siempre atacan a todas las células cancerígenas. Quiere decir que en cuanto a la composición genética de las células cancerígenas, van a haber diferencias, ¿no? Entonces hay medicamentos que atacan solamente algunas, pero a las otras no. Y por eso es que a veces es un poco complicado el manejo de esta enfermedad. El cáncer es una enfermedad que afecta más o menos a más de 14 millones de personas en el mundo, ¿ya? Y su manejo ha sido un poco complicado, ¿ya? Entonces, acá estábamos explicando un poco el periodo G1. Aquí se duplicaron las organelas celulares. Aquí se metabolizan las proteínas necesarias para la replicación del ADN o síntesis del ADN. Y este dura aproximadamente 5 horas, ¿no? Acá en la fase S, que es la replicación del ADN, se replica el ADN, se duplican, por lo tanto, los cromosomas, ¿ok? Y se sintetizan también los centriolos, ¿no? Las estructuras que unen en los brazos de los cromosomas, ¿ok? Este dura aproximadamente 7 horas. Hasta ahí llevamos 12 horas, ¿ok? En algunos libros te dicen que este dura un poquito más, este también un poquito más, ¿no? Entonces, ahora en el periodo G sub 2, ¿qué se hace? En el periodo G sub 2, lo que se hace es sintetizar energía. Es decir, en el periodo G sub 2, las mitocondrias van a hacer bastante actividad metabólica. Nosotros la semana pasada vimos bioenergética, ¿ya? Y se forman los microtúbulos que van a ser muy importantes para formar el uso cromático. Se forma la cromatina y este proceso dura aproximadamente 4 horas. Ahora, también mencionarte acá esto. Miren, chicos, cuando yo te hablé de las cinasas dependientes de ciclinas, la CDK, acá hay una, acá hay otra, y durante la mitosis también hay otra. Por ejemplo, aquí la cinasa dependiente de ciclina se percata, ¿no? Si el ADN está muy bien, si las organelas celulares están duplicadas adecuadamente, si no estamos frente a una célula que tiene una gran cantidad de organelas malas. Entonces, si detecta eso, la manda a senescencia. Pero si todo está ok, pasa acá.
En el periodo G2 se realiza no solamente esto de formar energía, sino que esta sinasa dependiente de ciclina va a ver si es que hay errores en el ADN. Y como te mencioné la vez pasada, la ADN polimerasa 2 tiene que corregir esos errores. Si no se corrigieran los errores, entonces simplemente esta célula no puede pasar a mitosis. Y mira, puede pasar de aquí a senescencia. O sea, no necesariamente la senescencia, si bien es cierto, se hace, sobre todo en G1, pero si hay errores acá, la manda a senescencia. ¿Ok? Por eso es una controladora. Y por otro lado, durante la mitosis también hay otro controlador. Ese controlador va a hacer que las fibras del uso acromático se conecten directamente con el cinetocore. En un ratito vamos a entender qué es el cinetocore y por qué es importante que las fibras del uso se conecten bien ahí. ¿Ok? Ahora, si bien es cierto, tenemos las sinasas dependientes de ciclina, a veces, como en toda fábrica controladora de calidad, a veces se pueden pasar algunas cosas. Pero obviamente, como en toda fábrica, hay un jefe. El jefe de las sinasas dependientes de ciclinas viene a ser la proteína P53. A esta muchacha la llamamos la guardiana del genoma. ¿Okay? Es decir, si ellas, las CDK, no hicieran tu trabajo, esta se encarga de realizar. Y decir, ¿no? Solo se pasa a apoptosis. ¿Ok? Entonces, esta es la guardiana del genoma. Y todas son proteínas. Todas son proteínas. Ahora, te hago esta acotación. En una persona, cuando aparece el cáncer, tú puedes decir, aparece de un momento a otro, ¿cierto? Pero para que aparezca, ha tenido una especie de caldo de cultivo previo. Profe, ¿a qué se refiere con eso? La mala alimentación, el estar sedentario y el estar estresado, pues contribuyen a que no se formen adecuadamente esas proteínas. Profe, ¿por qué me dice esto? Obviamente, si yo necesito formar proteínas, pues necesito que en ese cuerpo tenga los constituyentes básicos, los aminoácidos, para formar esas proteínas. Pero si yo tengo una pésima alimentación, obviamente no van a ingresar esos componentes, por un lado. Por otro lado, cuando una persona está con mucho estrés, los niveles de cortisol elevado, el cortisol cuando se eleva es antianabólico proteico, quiere decir que evita que se formen proteínas. Ahora entiendes, ¿no? Cuando tenemos este error, entonces en un paciente con cáncer es porque de pronto el paciente ha estado sometido por mucho tiempo a ciertos periodos, ciertos episodios, ¿no? Y aparece eso. ¿Ya? Entonces, hoy en día también tenemos que darnos cuenta, ¿no? Los casos de cáncer a nivel del mundo se han ido incrementando. Y se han ido incrementando también porque ya el humano, en la misma alimentación, lastimosamente, se han incorporado otros factores extras, ¿no? Por ejemplo, el uso de pesticidas, ¿no? El uso de pesticidas. Hoy en día sabemos, chicos, que los altos consumos de azúcar, ¿no? El azúcar, aunque te parezca mentira, el alto consumo de azúcar alimenta las células cancerígenas. Por eso en un paciente neoplásico, pues el médico prohíbe todo tipo de azúcar procesado que se le dé a ese paciente, ¿no? Para no alimentar esas células cancerígenas. ¿Ya? Ahora, hace un rato, antes de ver el ejercicio de aplicación, vuestra compañera decía si la partenogénesis estaba dentro de la reproducción asexual. La partenogénesis es un proceso bastante curioso porque es el óvulo femenino, ¿no? En este caso de la hembra, para el caso de animales, que no va a requerir de la presencia del espermatozoide.
Entonces, el óvulo es una célula haploide, no es una célula diploide. A diferencia de los otros procesos de reproducción asexual, donde las células sí son diploides. En la partenogénesis no es así. En la partenogénesis, el óvulo, célula haploide, es capaz de generar un individuo haploide también, es decir, con la mitad de la información genética. Ya, en un ratito vamos a ver más de la partenogénesis. Bien, entonces primero vamos con un ejercicio. Y dice así: respecto a los eventos ocurridos durante la interfase, señale si los enunciados son verdaderos o falsos y marque la alternativa correcta. Dice, durante el periodo G1 se da un aumento del volumen celular y traducción activa. ¿Sí? Todas las células pasan por el periodo G sub 0, reposo obligatorio luego de cada edición. No, no todas. No todas. No sé. Ahí se tiene que definir. Bien. Luego dice, durante la etapa S de la interfase se da la replicación del ADN y la máxima activación del ADN polimerasa. Sí, porque ella actúa ahí. La interfase es la etapa de menor actividad metabólica. No. Acabamos de mencionar que la interfase es la etapa de mayor actividad metabólica de la célula. ¿Okay? No sé si hasta ahí tienen otra pregunta. Déjenme ver. Otra pregunta. Muy bien. A ver, Sheilita, te comento. En el año 1984, mira del año, los científicos deciden estudiar a una gran población, ¿no?, para saber cuáles habían sido los efectos sobre las células humanas generadas por las bombas de Hiroshima y Nagasaki. En el año 2000 sale el primer borrador del genoma humano, ¿no? El genoma humano nos explica la totalidad de genes que hay en un humano, en fin. ¿Ya? ¿Y qué sucede? Ahí los científicos nos dan una mala noticia, que lastimosamente todos los humanos, todos, tenemos células cancerígenas, pero que muchas de ellas están en estado de dormancia, es decir, dormidas. Y cuando yo te insistí hace un rato que en la buena alimentación, el ejercicio, evitar el estrés, es porque también sabemos que los detonantes, o mejor dicho, para que se despierten esas células cancerígenas, pues tiene que haber pasado ese periodo de no alimentarse bien, no dormir bien, estar estresado y estar sedentario. ¿Ok? Entonces, cuando por ejemplo una mujer, vamos a imaginar, 45 años, ¿no? Y ella en sus mamas ha notado la presencia de ciertos nódulos. Y sabemos que la mamá de esta mujer también ha tenido caso de cáncer, entonces ella está dentro de lo que llamamos la primera línea de riesgo. ¿Ok? Por eso es que a toda mujer que haya tenido mamá, tía, ¿no?, abuela, de la línea materna sobre todo, ¿no?, con caso de cáncer, pues tiene que hacerse su chequeo, ¿no?, la mamografía a partir de los 40 años. ¿Ok? Ahora, no necesariamente el cáncer puede aparecer en la mama. Hay ciertas características, ¿no? Por ejemplo, a nivel del sistema digestivo, uno de los cánceres más comunes es el cáncer de colon. Y cuando hay cáncer de colon, en el cáncer de colon a veces hay ciertos avisos que el mismo organismo da, ¿no? El estreñimiento progresivo, ¿no?, que a pesar de que le damos los laxantes, a pesar de que está teniendo una alimentación buena, a veces siempre está con estreñimiento. Entonces eso también no es positivo. Por eso siempre el consumo de la fibra, el consumo de la avena va a ser importante. En el caso del estómago, Sheilita, aquí sucede lo siguiente. Miren, el estómago tiene 3 capas. La capa mucosa, la capa submucosa
y la capa muscular. La capa mucosa está formada por tejido epitelial, la submucosa por tejido conectivo y la muscular obviamente por tejido muscular. ¿Okay? Cuando la capa mucosa está dañada o está afectada, a eso le llamamos gastritis. Y hay que determinar si estamos frente a una gastritis de naturaleza por presencia de Helicobacter pylori o si estamos frente a una gastritis porque estoy dándole a mi estómago alimentos o estoy consumiendo bebidas alcohólicas que irritan demasiado el estómago. ¿Okay? Entonces, cuando queremos determinar si es una gastritis de tipo Helicobacter pylori, lo que se hace es la endoscopía para analizar precisamente a las bacterias. Y si se descarta eso, entonces tenemos que ver cuáles son los horarios que come el paciente y también le retiramos ciertos alimentos, ¿no? Café, gaseosa, bebidas alcohólicas, ají, ¿no? Todo aquello que pueda irritar, inclusive la leche, el yogur, el queso, porque todos son productos ácidos que van a acidificar demasiado. ¿Ok? Entonces, una gastritis mal curada, o sea, daña la capa mucosa y pasamos a una úlcera. ¿Ya? En una úlcera ya es una llaga, una herida que está en el estómago y que está dañando ya la capa del tejido conectivo. Una úlcera mal curada pasa a coger tejido muscular. Y ahí ya viene el problema. ¿Por qué? Porque el tejido muscular, a diferencia de los dos anteriores, que sí tenían capacidad de regeneración, el tejido muscular no. Y si ya coge hasta ahí, ya el daño pues va a ser mayor, ¿no? Entonces, en el caso del estómago, que es también muy recurrente cuando vienen o van los pacientes a los hospitales, es básicamente entender qué es lo que está sucediendo, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de gastritis, mira, esto es más de anatomía, ¿ya? Un ratito, perdón que me salga. Cuando hablamos de gastritis, chicos, es la inflamación del estómago. Ahora, ojo con lo que te voy a mencionar, ¿eh? Mira, acá hay algunos síntomas, ¿no? Dolor abdominal, náuseas y vómitos, saciedad y pérdida de apetito, indigestión, acidez estomacal. Ahora, el peor error que podemos cometer es, tengo esos síntomas y me voy a comprar mi Milanta o mi Acibas, en fin. Y ahí te digo stop. Antes de que usted se automedique, primero tiene que entender que debe ir al médico para saber si tu gastritis es de naturaleza bacteriana por presencia de Helicobacter pylori o es de naturaleza emocional. ¿Profe, hay gastritis de naturaleza emocional? Sí. Cuando tú entras a estados de ansiedad, de emoción, liberas más ácido clorhídrico, por si no lo sabía, ¿ya? Y la motilidad gástrica disminuye, ¿ya? Entonces también hay gastritis emotiva, por si acaso. Ahora, profe, ¿pero por qué yo no debo tomar Milanta en exceso? Por lo siguiente, el ácido clorhídrico del estómago va a ser necesario para que active el pepsinógeno. El ácido clorhídrico, cuando se une con el pepsinógeno, se activa una enzima que se llama la pepsina. Profe, ¿para qué sirve la pepsina? Para iniciar la digestión de las proteínas. Las proteínas, tú te comes carne, proteína, esa tiene que desdoblarse hasta aminoácidos. Y luego esos aminoácidos van a constituir otras proteínas que tu cuerpo necesita. Pero si yo estoy tomando antiácidos de manera incontrolada, entonces mi producción de ácido clorhídrico va a disminuir demasiado. ¿Ya? Va a disminuir demasiado y por lo tanto mi elaboración de proteínas que mi cuerpo necesita no va a ser factible. Entonces hay que tener mucho en cuenta cómo hacemos el tratamiento de la gastritis. Por eso es importante ir al médico. El médico va a determinar, te va a dar, si es que es por presencia de Helicobacter pylori, te va a dar los medicamentos y luego hará otra vez, después del tratamiento, hará otra vez la evaluación, ¿no? Vamos a imaginar que tienes un Helicobacter pylori de resistencia a los antibióticos, entonces te tenemos que cambiar el antibiótico, ¿ok?
Pero mientras todo ese proceso va durando, también yo tengo que ser consciente de que no voy a estar pues tomando el antibiótico y comiéndome ají, o tomando el antibiótico y tomando un licor, porque no estoy ayudando en nada, ¿no? Entonces, siempre cuando se está con tratamiento de la gastritis, tengo que tener en cuenta que hay ciertos alimentos que debo evitar, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Y acá, bueno, aunque te parezca la mentira, la papaya, cuando tú consumes papaya, la papaya tiene papayina. La papayina ayuda a proteger la mucosa gástrica. ¿Ya? Masticada la papaya es mejor, no en jugo. ¿Ya? Los jugos de frutas, ya los nutricionistas me dicen, los jugos de frutas no van a ser muy buenos en el sentido de que generan picos altos de insulina. Entonces eso va a ser contraproducente para el organismo. Siempre los nutricionistas nos dicen tenemos que masticar la fruta. ¿Ya, chicos? Bien, continuamos. Ahora pasamos a lo que es división celular. En la división celular tengo que tener en cuenta dos aspectos importantes. La cariocinesis, que viene a ser la separación del núcleo, que puede ocurrir en la anafase tardía, es decir, la última etapa de la anafase, y la citocinesis, que ya viene a ser la separación del citoplasma, que ocurre al final de la telofase. ¿Okay? Ahora, existen dos tipos de división celular. La mitosis, que se da en células somáticas, que son células que tienen la totalidad de cromosomas de la especie. ¿Ya? O sea, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos 46 cromosomas. ¿Ok? Profe, en nuestro cuerpo, ¿cuáles son nuestras células somáticas? Las células de la piel, las células del tejido conectivo, las células musculares y las neuronas. Pero recuerda que las neuronas y las células musculares no entran a mitosis. Entonces te quedan las células epiteliales y las células del tejido conectivo. ¿Ya? Y en la meiosis es cuando una célula madre diploide genera 4 células hijas haploides, diferentes entre sí y diferentes a la madre. Y esto es importante también recordarlo porque esto no se da en células somáticas, sino se da en células sexuales. Es decir, la meiosis está más vinculada a la producción de gametos. En el caso de los humanos, el sexo femenino, el óvulo, y en el caso del sexo masculino, los espermatozoides. ¿Ok? Entonces, ahí está, ¿no? En la mitosis, tipo de división celular, donde una célula madre diploide genera 2 células hijas diploides iguales entre sí e idénticas a la madre. ¿Ok? Ahí está. ¿Cuáles son sus fases? Aquí falta una que es la prometafase. ¿Ya? Primero vamos por partes. En la profase, que es la etapa más larga, vemos que la cromatina se condensa, se forma el uso acromático o uso mitótico a partir de los centriolos, se va desorganizando el núcleo y el nucleolo, y los centrosomas o centriolos empiezan a viajar a los polos opuestos. ¿Ok? Ahora, acá vemos cómo se va condensando la cromatina gracias al uso de las proteínas llamadas histonas. Y cuando la cromatina se condensa, termina en esta estructura llamada cromosoma. La eucromatina es la que se condensa y forma los brazos del cromosoma. La heterocromatina es la que forma el centrómero. ¿Ok? Y acá tenemos la prometafase, que si bien es cierto es un periodo de corta duración, es importante entender acá la importancia de cómo las fibras del uso mitótico se insertan a nivel de los cinetocoros del cromosoma. Profe, ¿cómo cinetocoros del cromosoma? A ver. No ha salido con... Mira acá. Este es el centrómero, ¿no? Y acá está el cinetocoro. ¿Ok? Profe, estos son los cromosomas, sí. Esta es una cromátide y esta es otra cromátide.
¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que estas cromátides se van a tener que separar. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay cromosomas homólogos, ¿no? Ahora, estas fibras del uso, esto que estás viendo acá, son las fibras del uso, que están constituidas por microtúbulos de tubulina. Porque recuerda que el centriolo o centrómero está formado por microtúbulos. ¿Okay? Entonces, si ustedes se dan cuenta bien, las fibras del uso se tienen que insertar bien en el cinetocoro. Profe, ¿por qué? Ya, esa es la prometafase. En un ratito vas a entender el por qué tienen que insertarse adecuadamente. ¿Ya? La cromatina sigue condensando, se observan fibras del uso cromático, tanto continuas como discontinuas. Y acá viene, ahí está la estructura del uso mitótico, ¿no? En los animales es el centriolo, en los vegetales hay un centrosoma, pero sin centriolo, esto se conoce como casquete polar. ¿Ok? Y acá está la metafase. En la metafase observamos a los cromosomas en su máxima etapa de condensación. Aquí vemos las fibras del uso mitótico, recuerda, estos son los centriolos, las fibras del uso insertadas ahí en el cinetocoro. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Ahora también vemos que hay una cromatida acá y otra cromatida acá. Ya ambas cromátides forman cromosoma. Entonces, por eso te dice, se forma la placa cromosómica ecuatorial, ¿no? O sea, al medio. ¿No? Si esto fuera el planeta, ahí al medio, ¿no? Como la línea ecuatorial. Ya. Ahora, en esta etapa, profe, ¿por qué dice que en esta etapa se realiza el estudio del cariotipo? ¿Qué es el cariotipo? Ahí está, mira, las inserciones de las fibras al cinetocoro. Ahí está, mira, las cromátides hermanas. Y aquí está el cariotipo. Por ejemplo, yo te quiero mencionar que este cariotipo corresponde a un felino. No podría decirte ahorita detalladamente si es que es un león, un tigre o un gato. Para saberlo, tendré que analizar cada uno de los genes que están pues acá en los cromosomas. ¿Ya? Entonces, profe, ¿y a nosotros para qué nos sirve el estudio del cariotipo? Para saber si es que tenemos o no una aneuploidía. Profe, ¿cómo es una aneuploidía? En el caso de nosotros los humanos, nosotros tenemos 22 pares autosómicos y un par sexual. Este, por ejemplo, es un macho, XY. ¿Ya? En el caso de los humanos tenemos 22 pares autosómicos y un par sexual. Profe, ¿cuándo sé que es una aneuploidía? Dices tú. Parece que alguien está preguntando ahí. Oye, una pregunta. Dime. ¿Cuándo se sabe que es hombre o mujer? Me había olvidado. Acá, mírame. Estos dos de acá son los cromosomas sexuales. Yo te dije que este es un macho, porque es XY. Si hubiera sido 2XX, sería hembra. En los humanos, en un ratito vamos a ver el cariotipo humano, son 22 autosómicos y un par sexual. ¿Ok? En un ratito vamos a ver eso que llamamos la determinación primaria del sexo biológico. ¿Ya? Esa determinación primaria se hace durante la fecundación. Ahora, volviendo acá. Vamos a ver si encontramos una imagen, ¿ya? Cariotipo de león. Sí, me da. Bueno, no me da tanto de león, pero sí me da del humano. ¿Ya? En el humano, si tú te das cuenta acá, este es el cariotipo de un humano. Este es el cariotipo de un humano. Deberíamos tener 22 pares autosómicos y este es un varón, ¿ve? XY. Pero si tú te das cuenta en el
En el par 21 hay un 21 de más. Hay un extra. A eso le llamamos la trisomía del par 21. Es la causante del síndrome de Down. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se hace, me dice el cariotipo? El estudio del cariotipo lo hacemos en la metafase, porque es la etapa de mayor condensación de los cromosomas. Pero no solamente eso, ¿ya? No solamente eso. Por ejemplo, para saber, si yo quiero saber una prueba de paternidad, cuando yo quiero saber una prueba de paternidad, ustedes miran acá estas líneas. Estas líneas que ustedes ven aquí son regiones de genes. Gen, TPQ, bueno, ellos tienen sus códigos, ¿no? Entonces, cuando yo quiero saber esto de la prueba de paternidad, yo comparo estas líneas del progenitor con las líneas del hijo, ¿no? Y si hay coincidencias, pues ahí, ¿no? Cuando la coincidencia es más del 98-99%, es hijo. Pero si la coincidencia es solamente el 50%, obviamente no. Profe, pero pueden haber esas coincidencias, claro, porque somos de la misma especie. Y sí van a haber coincidencias en un promedio de 50-60%. Van a haber, ¿ya? Pero ya el 98% ya son esas coincidencias ya puntuales, ¿no? Que indican que sí es o no hijo, pues, de una persona, ¿ok? Bien, por ejemplo, ahí está otro, ¿ve? Ahí está, mira, ve, por ejemplo, este es el cariograma de un hombre o cariotipo de un hombre con síndrome de Patán, trisomía de par 13. Acá, por ejemplo, es la del síndrome de Turner, mira, ves, la X0, acá falta un cromosoma sexual. Es una mujercita porque tiene solamente cromosoma X. ¿Ya? Acá, por ejemplo, el síndrome de Cri-du-Chat, profe, pero acá yo no veo nada. Pero acá en Cri-du-Chat te das cuenta que parte del cromosoma 5, mira, ¿qué pasó? Parte de uno de los brazos del cromosoma 5 se ha perdido. Eso se llama delección y eso también genera una anomalía. ¿Ya? Entonces, por eso es importante el estudio del cariotipo. No sé si estás haciendo alguna otra pregunta por acá. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Entendimos por qué se hace el cariotipo? Sí, Lucero, dime. ¿Y cómo hacen para comparar lo de los cromosomas en la prueba de paternidad? O sea, ¿tienen una máquina especial para contar cuántas líneas o cómo? Sí, ya por ejemplo, estas son técnicas de testeo genético. Esto ya es algo mucho más avanzado. En esta página no se pueden analizar, pero eso ya es mucho más avanzado. Eso no lo vemos a nivel preuniversitario. A nivel universitario sí se hace las técnicas del testeo. Y Sí, profesora, ¿esas como, pruebas de paternidad tienen un riesgo para el bebé o no? no, porque en el caso de la prueba de paternidad podemos coger un cabello, podemos coger un poquito de sangre, no hay mayor riesgo. ¿Ya? Donde sí podemos ver un pequeño riesgo es cuando decidimos hacer el cariotipo cuando la madre está embarazada. No es que sea un riesgo potencial, ¿no? Pero siempre. ¿Por qué? Porque se le hace la prueba de la amniosíntesis. ¿Ya? Profe, ¿cómo es la prueba de amniosíntesis? En la prueba de amniosíntesis lo que tenemos que sacar es líquido, ¿no? Mira, sacamos líquido de el líquido de la placenta, mira, sacamos. Entonces se ingresa y se retira.
¿ya? Entonces sería mucho mejor que el bebé nazca ya de eso, ya poder sacar seguro, más seguro la prueba. Ya. Mira, acá, mira, es que hay un detalle. ¿Cuándo se decide hacer esto? Decide hacer esto básicamente por lo siguiente. Cuando una mujer sale embarazada, tiene que hacerse sí o sí su control prenatal, ¿ok? Cada mes. Entonces, a medida que el bebé va creciendo, este canal vaginal dilatando, se va dilatando, ¿ok? Y también el bebé va creciendo. Entonces, de mes a mes tiene que haber una diferencia. Cuando no hay diferencia y el bebé se ha quedado en un determinado crecimiento, entonces nos hace sospechar, sobre todo si es que el embarazo es de una mujer añosa, ¿no? O sea, de varios años, 45, 46. No. Ahora, la otra prueba, por ejemplo, es cuando hacemos la ecografía en un paciente con síndrome de Down. En un paciente con síndrome de Down, cuando tú ves la ecografía, esta parte de acá es un poquito abultada. Y la parte de acá de la nariz así bien respingadita, chiquitita. O sea, esa imagen ya me hace sospechar de que estoy frente a un niño con síndrome de Down. Profe, pero a veces hay imágenes que no te dan así. Sí, por ejemplo, en el síndrome de Patau, en el síndrome de Edward, no te da así tan marcado, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome de Edward, la cabecita no es así, sino esto es achatado. Ya, entonces, también mencionarte, ¿no? Que cuando hay síndrome de Patau o síndrome de Edward, e inclusive cuando hay síndrome de Down, la mamá tiene que, ya ahí a ellas se les va preparando ya psicológicamente. Y tú dirás, ¿por qué? Un niño con síndrome de Patau o síndrome de Edward no llega generalmente a término de embarazo. Generalmente va a llegar un punto en que se va a producir un aborto. ¿Por qué? Porque en el síndrome de Patau, como en el síndrome de Edward, hay una falla multiorgánica. ¿No? Falla el corazón, hay retardo mental severo, es decir, hay múltiples fallas, falla multiorgánica que impiden que ese niño pues, se desarrolle. En el caso de paciente con síndrome de Down, el mayor problema es a nivel cardíaco, ¿ya? Pero los pacientes con síndrome de Down justamente son pacientes que a lo largo de la historia ya que estamos viendo, ya han logrado la mayor prevalecencia de vida en ellos, debido a que también los tratamientos para el corazón pues cada vez son más efectivos, ¿ok? Entonces, por eso se hacen los exámenes, no es para por qué el bebé no se está desarrollando adecuadamente, ¿no? Entonces, el síndrome de Patau, no te asustes, ¿ah? No se asusten, chicos. Miren, si nace el niño, nace así, ¿no? Miren, el peor de los casos ahí. Ya. Y como te mencioné, pues el promedio de vida a los pocos días muere ese niño. ¿Ya? Entonces, por eso la importancia, ¿no? Del cariotipo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Miss, ¿hay una manera de evitar que el niño nazca en estas condiciones o no? Lo que pasa, hija, es que en la distribución eso es azarosa, es al azar. Entonces no podemos decir, tú vas a tener esto, no, es al azar esta distribución. ¿Ya? ¿No tiene nada que ver con los padres, profesora, esos síndromes? Claro que tiene que ver con los padres, porque eso se forma por la mala distribución, la no disyunción de los cromosomas homólogos o la no disyunción de las cromátides hermanas, que ahorita vamos a ver eso. Pero eso se da en meiosis, no tanto en mitosis. ¿Ok? Entonces déjame ir avanzando, porque nos vamos hablando un poquito para que lo entiendas mejor, ¿no? Entonces yo te decía la importancia del cariotipo, por qué se hace. Y acá está, mira esta etapa, la anafase, que es la disyunción o separación de cromosomas homólogos, de cromátides hermanas en este caso. ¿Ok? En la anafase, la disyunción o separación de cromátides hermanas. ¿Ok? ¿Ya?
Ahora, una vez que se han separado las cromátidas hermanas en la anafase, al final de la anafase empieza a ocurrir la cariocinesis, que viene a ser la separación del núcleo. ¿Ok? Ahora, en la telofase, la carioteca, ¿no? Que es la membrana, la endomembrana que rodea el núcleo, pues se reorganiza a partir de los fragmentos del reticulum neuroplasmático. Los cromosomas se descondensan, desaparece el aparato mitótico, que viene a ser el uso cromático, desaparece, se reorganiza el núcleo y el nucleolo, y ocurre lo que llamamos ya la citocinesis, ¿no? O estrangulamiento. ¿A qué se refiere con eso? En el caso de la citocinesis animal, el estrangulamiento se da porque se forma un anillo contráctil que está formado por las proteínas de actina y miosina, actina sobre todo. Entonces, esta se separa, por eso dice estrangulamiento. En cambio, en la citocinesis vegetal, el aparato de Golgi, ¿no? Forma una especie de tabique, ¿ya? Y ahí tenemos el plasmodel, ¿ya? Que va a permitir que estas dos células sigan conectadas o sigan en comunicación, ¿ok? Ahora, ahí vemos la citocinesis vegetal, ¿no? Alineada, recordar plasmoplástico, ¿no? Y fíjense que se quedaron juntas, o sea, vecinitas ahí. En cambio, en la célula eucariota animal sí hay una separación porque ha habido un estrangulamiento, se ha roto, no se ha separado, ¿ya? Ahora, vamos con un ejercicio. Dice, sobre las diferentes etapas de la mitosis es correcto decir que durante la anafase los cromosomas homólogos son separados hacia los polos opuestos, ¿no? Durante la metafase los cromosomas, mira, acá la 1, la 2 y la 3 son correctos, ¿ya? En la telofase mitótica ocurre la citocinesis a través de un anillo contráctil en el caso de células animales. Bien. Ahora, la mitosis está muy vinculada a la reproducción asexual. Por ejemplo, acá una de las características generales de la reproducción asexual es que el descendiente es exactamente igual que el progenitor. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la reproducción asexual? Que es en un corto periodo de tiempo. ¿Ok? Pero no hay variabilidad genética. Y la desventaja es la siguiente. Como todos son iguales y no hay variabilidad genética, si hay alteraciones en el entorno que pueden afectarlas de manera negativa, pues todos mueren. Esa es la desventaja de la reproducción sexual. ¿Okay? La ventaja es que es rápida y generalmente se da más en microorganismos. ¿Ya? Por ejemplo, la bipartición, que es una reproducción asexual de manera directa, la hacen generalmente bacterias. ¿Okay? Por esa razón es que hay ciertas infecciones que tenemos que controlar rápidamente por la reproducción acelerada que realizan las bacterias. ¿Okay? Ahora, en el caso de la indirecta tenemos la fisión binaria, ¿ya? O también conocida como, mira, esto se está dando en un protozoario, ¿ya? La esporulación por esporas, ¿no? Mira, aparecen pequeñas esporas. Esto se da en hongos, en algas, en musgos, en helechos. La gemación en hidras, corales y en los hongos tipo levadura, por si acaso también se da la gemación. Y la fragmentación, o también llamado la estrobilación, ¿no? Es decir, a partir de un fragmento se genera un nuevo individuo, ¿ya? Parece que alguien levantó su manito por acá. ¿Alguien levantó su manito? No, ya. Perdón, me había confundido. Ya está. Pregunta, ¿no? Ya. Entonces ahí está. Las planarias también se reproducen por fragmentación. Ahora, en el caso de las plantas, acá tenemos la propagación vegetativa, ¿no? Por ejemplo, a partir de los tallos. La papa es un tallo, ¿ya? La papa como tallo, ¿no? Tallo tipo tubérculo. También podemos hacer propagación vegetativa a partir de la beterraga o remolacha, ¿no? O sea, esas beterragas viejitas, ¿no? Que están ahí todas arrugaditas, ¿no? Que nos olvidamos en la refri, pero que todavía no le han salido hongos, no la botes.
métela en un macetero ahí con suficiente tierrita, la vas regando y al tiempo vas a tener nuevas plantitas de beterraga, ¿ya? Esas papitas viejitas ahí que nos olvidamos por ahí, ya, para mí, mételas en un macetero, las vas regando y después de un tiempo vas a tener nueva papa. La flor de papa, por ejemplo, es moradita, ¿ya? Los ajos, ¿no? A veces dejamos un diente de ajo ahí olvidado en la refri, todavía no le sale el hongo, pero le ha salido como algo verdecito y parecía un tallito, ya plántala, después vas a tener ahí tu plantita de ajos, ¿ok? La cebolla china, los tulipanes, ¿no? Tallo tipo bulbo. Tallo tipo rizoma, ¿no? O sea, hay una raíz subterránea y a partir de ese tallo se generan nuevas raíces y obviamente una nueva planta. Esa es la forma de la propagación del lirio, el jengibre o quión y la grama, el pasto, ¿no? Los tallos superficiales, no tallos tipos estolones, no son tallos superficiales, surge acá, ¿no? Esto se implanta ahí en la tierra y surge una nueva plantita, ¿no? La fresa, el trébol, esta plantita que se llama cinta también. Tipo esqueje, ¿no? Cuando corto un fragmento del tallo, ¿no? Cuando yo corto un fragmento del tallo me tengo que asegurar que ese fragmento tenga nudos, porque esos nudos tienen abundante tejido meristemático, que es tejido de crecimiento y que a partir de ahí puedo formar nueva raíz. Entonces acá tenemos los tallos tipo esqueje, ¿no? La vid, el geranio y la lavanda. Y esta propagación por esquejes también, chicos, va a ser importante, sobre todo cuando queremos hacer las fusiones. Por ejemplo, el mango papaya es un injerto, ¿no? Entonces, al tallo de una planta le pusimos un poco del tallo de un mango, ¿no? Lo injertamos, ¿no? Y me salió el famoso mango papaya. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, otro injerto acá que lo hizo hace muchos años los abuelos de lo que hoy en día son los dueños del banco del BCP, ¿no? Los Romero, los abuelos, en el fondo, en un fondo que estaba en Guaral, ellos hicieron unos injertos para generar lo que se llama la famosa naranja guanto, ¿ya? Es esa naranja sin pepa, con un rico sabor y todo eso, ¿ya? Entonces, hoy en día ustedes van a encontrar frutas, por ejemplo, hay uvas sin pepa, mandarinas sin pepa, naranjas sin pepa. Todas esas que no tienen pepa son resultados de injertos. Y para hacer injertos, que utilicé esquejes. ¿Qué son los esquejes? Fragmentos de tallo. ¿Ok, chicos? Bien. Hasta ahí hemos visto la reproducción. Hasta aquí hemos visto la reproducción sexual por mitosis. Ahora vamos con la meiosis. La meiosis, como te mencioné, es cuando una célula madre diploide, luego de dos sucesivas divisiones, forma a 4 células hijas haploides. ¿Qué quiere decir? Que esas hijas tienen la mitad de la información genética de la madre, ¿ya? Y estas células hijas van a ser diferentes entre sí y diferentes a la madre. Ahora, ¿esto por qué se da? Bueno, antes de hablar de por qué se da, ¿por qué es importante? En el caso de los animales y obviamente el humano, permite la formación de gametos como el óvulo o el espermatozoide. En el caso de las plantas, chicos, cuando se da su proceso de reproducción, se habla de una doble fecundación, ¿ya? Esto que está acá es el ovario de la planta. Y en el ovario de la planta hay 8 células haploides. 3 de ellas llamadas antípodas, 2 de ellas llamadas núcleos polares, una sola de ellas llamada el huevo y 2 sinérgicas. Resulta que en los granos de polen, que corresponde a ya sexo masculino, en las anteras, no va a parecer más claro, se forma un grano de polen que forma el tubo polínico. Luego tenemos al núcleo generativo y otro núcleo del tubo. Profe, ¿cómo es esto? Lo que pasa es que en las plantas ocurre una doble fecundación.
El primer grano de polen formó el tubo polínico, que va a permitir que los otros 2 granos de polen vayan hasta llegar al interior del ovario. Un núcleo espermático o un grano de polen, para que lo entiendan, se une a la ovocélula y esa va a formar el embrión. ¿Okay? El otro se une a los 2 núcleos polares y forma el endospermo. Profe, y en una planta, ¿por qué tiene que haber embrión y endospermo? Haciendo la analogía, en el caso de nosotros, cuando nuestra madre sale embarazada, nosotros nos nutrimos a través del cordón umbilical, ¿cierto? La pregunta es, en la planta no hay cordón umbilical, pero la pregunta es, ¿cómo se va a nutrir ese embrión? Pues se nutre gracias al endospermo. ¿Y cómo se formó el endospermo? Por la unión de los 2 núcleos polares y el otro núcleo espermático. ¿Okay? Por eso se habla de una doble fecundación en plantas. ¿Ya? Ahora, si tú te preguntas, profe, ¿qué cosas hacen las antípodas y las sinérgidas? Ellas van a formar o van a ayudar a formar la testa cubierta de la semilla. ¿Okay? Bien, ahora, otro de los aspectos importantes de la meiosis, chicos, es que favorece la variabilidad genética, gracias a un fenómeno llamado el crossing over o entrecruzamiento. Por ejemplo, acá la especie es la mariquita, pero vemos que hay una diferenciación, hay variados. ¿Ok? Sin ir muy lejos, los humanos también, ¿no? Los humanos tenemos una gran variedad, ¿no? No todos somos iguales. ¿Ya? Y lo mismo en los gatos, hay una gran variedad. ¿Ok? Entonces, otro de los aspectos importantes de la meiosis es que precisamente nos mantiene el número cromosómico constante en la especie. Ahora, si hablamos de sus etapas, pues hay una primera división que le llamamos la división reduccional, y que dicho sea de paso, la división reduccional es el periodo más largo. Y luego tenemos una división ecuacional llamada meiosis 2. ¿Ok? Entonces, en la meiosis 1, la etapa más larga de la meiosis 1 es la profase 1. Esa profase 1, a su vez, se divide en subetapas. La primera etapa de la profase 1 es el leptoteno. Que vemos acá los cromosomas que se empiezan a condensar, ¿no? Esos son los cronómeros, regiones condensadas de cromatina. Y la cromatina forma una especie de buquet de novia. ¿Ok? Aquí se observan las 2 cromátidas estrechamente unidas que no se distinguen sino hasta la final de la profase. ¿Qué va a suceder después de este leptoteno? La segunda etapa de la profase 1 se llama cigoteno, donde los cromosomas homólogos, por ejemplo, este es cromosoma materno y este es cromosoma paterno, se alinean frente a frente, formando lo que llamamos el complejo sinaptoténico. Profe, ¿cómo es esto? Si tú has visto un cierre, tú te das cuenta que en un cierre los engranajes tienen que coincidir para que pueda funcionar ese cierre. Cuando los engranajes no coinciden, entonces no se puede cerrar ese cierre. ¿Ok? Entonces, en el cigoteno, cada pareja de cromosomas homólogos se denomina bivalentes o tétradas y contienen 4 cromátides, ¿no? Entonces, mira, acá hay una cromátida, otra cromatida, una y otra. Cada una, ¿ya? Mira acá, el paquiteno. El paquiteno es la etapa recontra importante porque aquí lo que está ocurriendo es el crossing over o entrecruzamiento, mira. Pero ese crossing over o entrecruzamiento tiene que ser con la misma información. Profe, no entiendo. Vamos a imaginar que toda esta región es gen para color de ojos. Pero resulta que este tiene ojos azules y este tiene para ojo verde. Mira, ha hecho un intercambio. Ahora este que tenía ojo verde tiene ojo azul. Y este que tenía ojo azul tiene ojo verde, ¿no? O al revés, ya está.
Recuerda que el intercambio que tengo que hacer tiene que ser con algo similar. Yo no puedo intercambiar color de ojos por forma de labio, porque son dos características diferentes. Eso tengo que tener en cuenta, ¿ya? Entonces acá también, por ejemplo, ¿ven? Otro carácter, ¿ya? Ahora, el crossing over o entrecruzamiento, no te olvides, se da en el paquiteno. Luego va a suceder el diproteno. Y en el diproteno observamos los quiasmas o puntos de intercambio. Pero aquí en el diproteno sucede algo muy interesante. Nosotras las mujercitas, cuando estamos en el vientre materno, ya empezamos a formar óvulos. ¿Ok? Y esa formación de óvulos queda detenido al 5º mes de embarazo. Y se reinicia cuando entramos a la pubertad. Entonces, miren la pregunta que me hacen, ¿no? Si Joaquina tiene 15 años y 3 meses, y el día de hoy, 30 de enero, ovula, sale el óvulo, ¿cuál es la edad de ese óvulo? Joaquina tiene 15 años y 3 meses. Tomen en cuenta que el proceso de formación del óvulo se ha detenido al 5º mes del embarazo. ¿Cuál será la edad real de ese óvulo? ¿Cuál será? ¿Cuál será la edad real de ese óvulo? Ya, te lo explico, ¿ya? Otra vez. Mira acá. Acabamos de mencionar que el proceso quedó detenido al 5º mes, pero nosotros no nacemos pues a los 5 meses, nacemos 4 meses más. O sea, nosotros nacemos a los 9 meses. Nosotros nacimos a los 9 meses. 9 meses más 3 meses, ¿cuánto hacen? 12 meses. Y 12 meses es Un año. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la edad real del óvulo? 15 años más un año, la edad real del óvulo es 16 años. ¿Ok? Esa es la edad real del óvulo. Ya. Por ejemplo, nosotros, a diferencia de los chinos, los japoneses, contamos desde que nacemos. Los chinos y los japoneses cuentan más o menos no, fecha de nacimiento, entonces hacen un conteo y cuentan desde que estabas en el vientre. Ya, ojo, ellos cuentan así sus años, no cuentan desde el día que sales del vientre, sino desde que estabas dentro del vientre. ¿Alguien preguntó algo? Miss, Dime. por ejemplo, ¿qué pasa si, digamos, alguien no nace? Por ejemplo, yo no he nacido a los 9 meses, sino 7 y medio. Ya, ¿Eso por varía? eso es que se hace el... Yo también, profesora, nací a los 7 meses. Ya, Pues pero no en tienes un... el caso de Linder, pues Linder no va a producir óvulos, ¿no? Pero No, Lucero sí tendría que Soy obvio, contar, profesora. tenía que descontar ese mes y medio, nada más. ok, ya mismo. Nada más, ya. En el caso, profe, y en el caso de los varones, ¿cuándo se empieza la formación de espermatozoides? Desde la pubertad. Ahora, en el caso de nosotras, las mujercitas, este proceso ha quedado detenido. Y cuando hablamos de pubertad, tú vas a ver libros antiguos que te dicen que la pubertad inicia a los 12, 13 años. Hoy en día yo no me aventuraría a decir que empieza a los 12, 13 años, ¿no? Porque la pubertad inicia desde la menarquia o primera menstruación. Y si hay una primera menstruación, indica que el proceso de formación de óvulos se ha reiniciado. Ahora, profe, ¿por qué usted no se aventura a decir 12, 13 años? Porque en los últimos años estamos viendo que hay niñas de 8 años, de 9 años, que ya están empezando con su menstruacióncita. ¿Ok? Ya están empezando.
Ya parece que el tema del cambio climático y todo esto está generando que ahora cada vez más temprano inicie la menarquia, a diferencia de hace 20, 30 años atrás, que sí pues empezaba a los 12, 13 años. Ahora ya estamos hablándoles, por eso a las chiquitas, ¿no? Desde que están ya desde inicial a conocer su cuerpo, primero, segundo, tercero de primaria, cuarto de primaria. He visto niñitas que en cuarto de primaria ya están menstruando. Tienen pues 8, 9, 10 años, ¿no? Entonces, por eso es que se les va hablando, ¿ya? Y se les va hablando sobre todo para que tengan mucho cuidado, ¿no? Con su cuerpo, ¿ya? ¿Y por qué te menciono esto? Porque también cuando se hace un análisis de madres menores de 14, 15 años, la estadística lastimosamente está creciendo en nuestro país. ¿Ya? O sea, a pesar de que se les hace las advertencias y todo, pero ya las estadísticas nos indican que hay cada vez más madres mucho más jóvenes en comparación con años anteriores, ¿no? Y es por eso, ¿no? Entonces están empezando el tema de la menstruación mucho antes de lo que se esperaba antes, ¿ok? Bien. Continuamos con la última etapa de la profase 1, tenemos la diacinesis. Acá vemos que los pares de cromosomas homólogos permanecen unidos por los quiasmas o puntos de intercambio, ¿no? Y estos establecen las cromátidas homólogas, estos son trasladados, o sea, los quiasmas son trasladados a los extremos, ¿no? Al final de la diacinesis desaparece el núcleo, se forma el uso acromático. Viene la metafase 1, y ya te das cuenta que ya no hay prometafase, ¿no? Viene metafase 1, donde formamos la doble placa ecuatorial, ¿no? Cromosoma materno, cromosoma paterno, ¿no? La doble placa ecuatorial, cada uno ya con su quiasma, con su punto de intercambio, y luego cuando vamos a pasar a anafase, que es la disyunción, se da la separación de cromosomas homólogos. Ahora, esto es al azar, ¿no? Entonces, al ser al azar, incrementa mucho más la variabilidad genética, ¿ok? Pues, hay dos alternativas, ¿ya? Entonces, se separa. Ahora, profe, ¿qué pasa si es que no hay anafase? Ahora, tú dirás lo siguiente. Profe, en el caso del óvulo, el óvulo, vamos a imaginar, ¿no? Que el día de hoy la chica está ovulando, día 30, ha empezado a ovular. ¿Cuándo pasó de diploteno a las demás etapas? El día de ayer, el 29. Profe, o sea, del 29 al 30 tiene que ser todas las demás etapas. Sí. Y te menciono esto porque en una mujer añosa, a veces esta etapa de la anafase o separación de cromosomas homólogos se hace tan difícil. Porque imagínate que ese óvulo estuvo en estado inactivo 42 años. Y de un día para otro dice, ¿sabes qué? Cromosomas homólogos se tienen que separar. No lo van a querer hacer fácil. Por eso es que en las mujeres añosas es más común encontrar que esos óvulos que quedan a veces tienen cromosomas de más o en el peor de casos cromosomas menos. ¿Ok? ¿Y qué pasa si ese óvulo al final es fecundado? Pues ahí empiezan las famosas aneuploidías. El síndrome de Down es mucho más recurrente, por ejemplo, en mujeres que pues quedan embarazadas después de los 38, 40. Te digo, es más común. Eso quiere decir que no es exclusivo de ellas, ¿ya? Porque también podríamos encontrar una chica de 25 que tiene un hijo con síndrome de Down, ¿ya? Entonces acá hay que hacer esa diferencia. Es más común el tema de los síndromes en mujeres con mayor cantidad de años que con mujeres más jóvenes, ¿no? Ahora, en la telofase 1, ¿qué sucede? Otra vez se reorganiza el núcleo, el nucleolo, ¿ya? El uso acromático se desorganiza, ¿ya? Los cromosomas se descondensan, volviendo a adquirir el aspecto interfásico,
y cada polo se reorganiza, ¿no? La envoltura nuclear, se da la cariocinesis y citocinesis. ¿Ok? No te olvides la citocinesis animal dada por estrangulamiento y la citocinesis vegetal dada por el fragmoplasto. ¿Ok? Ahora, la intercinesis es un periodo no tanto de reposo, sino un periodo de preparación para la siguiente división, que es la división ecuacional. En este punto se duplican los centriolos. ¿Y por qué se duplican los centriolos? Porque estos centriolos van a formar los usos acromáticos, pero ya no se duplica el ADN. ¿Ok? Entonces, pasamos ya de 46 cromosomas a 23 cromosomas, ¿no? Y la meiosis 2 implica, ¿no? Otra vez, ¿no? La profase 2, los cromosomas se condensan, la envoltura nuclear se desintegra, se forma el uso cromático, y el último adopta esta dirección perpendicular, ¿no? A diferencia de la meiosis 1. Metafase 2, vemos ya a los cromosomas homólogos, pero ya uno solo, con 2 cromátides, ¿ok? Luego, esas cromátides hermanas se separan, en eso se llama anafase. Y aquí también viene el otro problema. Profe, ¿qué pasa si las cromátides no se separan? También vamos a tener una célula con una cromátide más y que va a dar lugar a un cromosoma de más. ¿Ok? En la fase 2, y también esto es al azar, ¿eh? Migrando hacia los polos opuestos. Observe que a causa del crossing over, las cromátides hermanas ya no son idénticas, miren. Ya no son idénticas. ¿Ok? Como lo eran al iniciarse la fase 1. Como ambas cromátides pueden dirigirse indistintamente a cualquiera de los polos, para cada cromosoma hay 2 alternativas posibles. Combinando las alternativas de todos los cromosomas, se amplía enormemente el número de variantes potenciales de las células hijas. ¿Okay? Y acá está la telofase, ¿no? Ahora los cromosomas hijos llegan hacia los polos, cada polo en el núcleo se reorganiza, los cromosomas se descondensan, se desensambla el uso, ya no está el uso, desaparece, se da la citocinesis y la cariocinesis. Al final tenemos 4 células hijas haploides, ¿no? Cada una con 23 cromosomas. ¿Ok? Entonces, dice, las cromátides hermanas, ahora convertidas en cromosomas, llegan hacia los polos, ¿no? 23 para cada uno. Y aquí formamos, ¿no? Vamos con un ejercicio que dice así. La reproducción sexual se da en organismos eucariotas, ya que pueden producir gametos a través de la meiosis. Identificar cuáles de las siguientes características son verdaderas o falsas, y luego marcar la secuencia que considere correcta. La primera dice, permite que la descendencia tenga variabilidad y mayor probabilidad de adaptarse al medio ambiente. Eso es correcto. ¿Ya? La meiosis permite mantener la carga genética de la especie, sí. La meiosis es un proceso complejo que incluye 2 divisiones. La primera de tipo reduccional, recuerda, pasamos de 46 a 23, y la otra de tipo ecuacional, ¿no? 23 me genera 23. ¿Ya? Se obtiene 4 células hijas haploides, diferentes entre sí, diferentes a la célula madre. Todos son correctos, ¿verdad? Bien. Ahora, no obstante, habíamos mencionado que en el proceso de la meiosis es un proceso que se da en células haploides y lo que se generan son gametos, por eso se habla de gametogénesis. Pero vamos a ver que hay una diferencia entre la gametogénesis masculina y femenina. En el caso de la ovogénesis o proceso de formación de los óvulos, fíjate lo que sucede. Mira acá. Acá tenemos la ovogonia. La ovogonia es una célula diploide. ¿Ya? La visión de la meiosis se detiene en la profase mientras crece el ovocito. Esto lo vamos a entender mejor acá con esta imagen. Mira acá. Ya.
Esta es la ovogonia. Acá tenemos el ovocito primario. ¿Ok? Y empieza la primera división meiótica. En la primera división meiótica, el ovocito secundario se lleva la mayor cantidad de citoplasma, por eso lo vemos más grande. Y el otro se queda chiquito, formando lo que llamamos una célula polar. Esa es la primera división. En la segunda división, acá tenemos el ovocito que se está llevando la mayor cantidad de citoplasma y otra célula polar. Y esta célula polar me ha generado dos células polares más. Al final, esta ootíde se convierte en el óvulo. Profe, ¿y qué va a pasar con estas tres muchachas? Se reabsorben, se destruyen. Por lo tanto, para la formación del óvulo, al final de la ovogénesis, solamente se ha formado un óvulo. ¿Okay? Solamente se forma un óvulo y tres células polares que van a ser reabsorbidas o destruidas. ¿Ok? Ahora, en el caso de la espermatogénesis, no sucede tanto así. Tenemos el espermatocito primario, se da la primera división meiótica, tenemos los dos ovocitos, dos espermatocitos secundarios, se da una meiosis 2, lo que obtengo son 4 espermátidas. Ojo, después de la meiosis 2 obtuve 4 espermátidas. Todavía no estamos los 4 espermatozoides. Y es que estas espermátidas van a entrar a un proceso llamado proceso de, le diríamos un proceso de diferenciación o también conocido como un proceso de especialización, ¿ya? Donde vemos que cada espermátida se está transformando en un espermatozoide, ¿no? El espermatozoide es ya el gameto masculino de por sí, pero ha pasado por un proceso de transformación, ¿ya? Y fíjate que aquí sí se han formado 4 espermatozoides, a diferencia que acá solamente se forma un óvulo. ¿Ok? Profe, ¿cuántos días demora el proceso de formación de los espermatozoides? Cada 64 días. ¿Ya? Siempre cada 64 días se están formando nuevos espermatozoides. ¿Ok? Pero muchos de ellos, varios de ellos quedan pues guardados en... Acá, no, mira. ¿Dónde empieza la espermatogénesis? Empiezan los túbulos seminíferos. ¿Ok? Ahora acá ustedes ven unas estructuras que dicen células de Sertoli. Las células de Sertoli justamente se comen los desechos que se han generado de la transformación de la espermátida en espermatozoide. ¿Ok? Luego los espermatozoides que están formados acá, de la red testicular, salen por los vasos eferentes hacia el epidídimo. En el epidídimo, que es el conducto espermático más largo porque mide 7 metros, ahí en ese epidídimo los espermatozoides se vuelven móviles y fértiles. Luego salen hacia la vesícula seminal a través del conducto deferente. En la vesícula seminal los espermatozoides son alimentados y luego de la vesícula seminal llegan hacia la próstata. Ahí van a estar almacenados. Cuando empiece el acto sexual, de la próstata salen a través de la uretra peniana, ¿no? Salen ahí los espermatozoides. ¿Ok? Entonces, esa es la estructura de la espermatogénesis. Entonces, la espermiogénesis implica la pérdida del citoplasma, la formación del acrosoma, porque ¿qué cosa es el acrosoma? Es esta estructura que contiene la acrosima que va a ser muy importante para poder atravesar la zona pelúcida o corona radiada que tiene el óvulo. O sea, cuando se da la fecundación, que lo vemos acá, mira, el óvulo está rodeado por folículos que no llegaron a madurar. A eso le llamamos la corona radiada.
Pero para que el espermatozoide pueda atravesar esa corona radiada, tiene que utilizar su enzima acrosina. ¿Ya? Ahora, durante la fecundación, basta que entre un espermatozoide, automáticamente se cierra todo. Ya no va a entrar, jamás entran dos espermatozoides. ¿Ya? Profe, ¿por qué tienen que entrar solo uno? Porque al entrar este núcleo, con este núcleo se fusionan y ya completaron la totalidad de cromosomas de la especie. No puede haber uno más. Nosotros somos 23 y 23, 46. Profe, ¿qué pasaría si hay 23, 46 más otros 23 que se metieron? Va a haber esto, pero como hay un extra, eso se va a destruir. No es compatible con la vida. ¿Ya? En los animales no hay doble fecundación. En el caso de plantas sí, pero en animales no. ¿Ya? Ahí está. Ya hemos visto esto. Y acá está lo que mencionabas hace un rato, ¿no? Tu compañera preguntaba acerca de la partenogénesis. Y yo te decía que la partenogénesis es cuando el óvulo está, que viene a ser una... esta que viene a ser una célula haploide, no necesita ya no necesita, por ejemplo, ¿de qué? No necesita del espermatozoide. ¿Ya? Ahora, en la partenogénesis, por ejemplo, en las abejas, nosotros vemos que acá en las abejas, la hembra puede generar al zángano. El zángano, su macho, ¿ya? Pero que tiene solamente la mitad de cromosomas, 16, mira. Pero si yo quiero generar una hembra, este zángano, su espermatozoide, bueno, ya, tendrá 16 cromosomas y la hembra 16, ¿no? Y se fecunda y está la hembra. ¿Ok? Ahora, en vertebrados se ha visto partenogénesis, por ejemplo, acá en el caso de la lagartija, se ha visto en tiburones, por ejemplo. No el tiburón blanco, no, sino hay otro tipo de tiburoncito pequeño que es uno de los pocos tiburones que se ha logrado tener en acuario. Ya, esto sucedió ya hace varios años en un acuario de Japón o de China, me parece, donde era una hembra, ¿no? Y al poco tiempo, pues, nació otro tiburoncito. Y también se da en aves. En el caso de las gallinas, se da, ¿ya? Es bien raro, pero sí se da. Sí se da, chicos, ya la partenogénesis. En humanos no. En humanos no. Se ve en lagartijas, se ve en aves, como el caso de la gallina, caso excepcional, y en tiburones también como caso. Y, profesora, ¿los científicos algún día podrían lograr que los seres humanos se reproduzcan por sí solos sin necesidad del otro? No, es difícil. Ahora, bueno, sí se puede, por clonación. Pero si tú quieres hacer una clonación, tendrías que sacar células de un recién nacido. Porque Pero de eso nada te sería sirve. ilegal, profesora, también. ¿Perdón? Eso también es ilegal, profesora, si mal no me equivoco. Claro, recuerden que existe la bioética. O sea, hay cosas que me pueden ser permitidas, pero no necesariamente son lícitas. ¿Entiendes? O sea, que el científico puede hacer, pero no es lícito. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de ovejas, en el caso de ganado ovino y ganado caprino, y en el caso de las vacas, ¿no? Ganado bovino, sí se hace. Y se hace clonación. ¿Ya? Y a veces se va haciendo clonación, ¿por qué? Porque hay una mayor productividad, ya sea de leche o de carne. ¿Ya? Pero son procesos costosos. ¿Ya? Entonces, por lo costoso que es también no se hace mucho. Y en el caso del humano ya viene el tema de la bioética, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerda que cada ser humano es independiente. Tú puedes tener dos gemelos. Un gemelo es un clon natural.
Pero vamos a imaginar que a uno de los gemelos es criado por una familia con ciertas reglas y el otro gemelo es criado por otra familia con otras reglas. Entonces tú te vas a dar cuenta en cuanto al comportamiento va a ser diferente. No va a ser igual. Tú podrás estar viendo dos personas iguales, pero en cuanto a comportamiento no. Porque recuerda que somos seres sociales. Ya, ojo con eso. Nosotros nos desarrollamos según cómo estamos siendo criados. ¿Ya? Bien, chicos, avancemos. Entonces ahí estaba la parte no genética. Ahora, obviamente este proceso de la meiosis está más vinculado con la genética mendeliana, porque obviamente los descendientes van a tener esta descendencia. ¿Qué es la genética? La genética estudia los mecanismos de la herencia, es decir, cómo ocurren las variaciones que ocurren en la transmisión de los caracteres hereditarios. Por ejemplo, acá hemos puesto una imagen, ¿no? Mira, Roy. Ya, disculpen. Por ejemplo, acá. Acá este muchacho puede estar preocupado, ¿no? Bueno, ha salido rubio como su mamá, pero su pregunta es, ¿me quedaré calvo en el futuro? Bueno, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque mira, ha heredado el gen de la calvicie de su mamá. La mamá no es calva, ¿ya? Y eso está relacionado a herencia influenciada por el sexo. ¿Cómo es eso, profe? Que las mujeres podemos heredar el gen de la calvicie, sí, pero no necesariamente ser calvas. ¿Quiénes sí lastimosamente son calvos? Los varones. Rarísimo vas a encontrar una mujer calva. ¿Ok? Entonces aquí este muchacho está preocupado, ¿no? Y tiene que estarlo. Bueno, acá lastimosamente sí, pues es un hecho, ¿no? Él ha heredado el gen de la calvicie de la mamá, gen de la calvicie del papá. Caballero nomás. Calvo. Bueno, en este caso semicalvo, ¿no? Ya. Ahora, ¿por qué es importante la genética, no? El diagnóstico de enfermedades hereditarias. Ya, hace un rato veíamos, ¿no? Con el estudio del cariotipo que podríamos determinar enfermedades como síndrome de Tapatao, Edward, ¿no? Pero también pueden existir otras enfermedades ya asociadas ya directamente a los genes que pueden estar ubicados acá, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada hablábamos de la enfermedad de Lieb, ¿no? ¿Cómo saber si es que tengo enfermedad de Lieb? Hacemos el análisis ya genético, es decir, cada una de esas líneas, ¿ya? Por ejemplo, esto que está acá se conoce como un cladograma o genealogía, ¿no? Donde vemos que varón, a los varones se pone así en cuadrado, ¿no? Varón afectado con una enfermedad, se casa con una mujer sana. Producto de esta unión tienen 3 hijos. Una de las hijas está afectada, pero vive, el otro hijo afectado muere y la otra hija no está afectada. Esta hija afectada se casa con un varón sano y también tiene 3 hijos, de los cuales la hija mujer fallece, acá tenemos el hijo afectado, y el otro hijo no está afectado. ¿Ok? Entonces, otra de las importancias es lo que te mencionaba hace un rato, ¿no? Permíteme el mejoramiento de animales y vegetales. En el caso, por ejemplo, de animales, para lo que es el ganado bovino, se hace para el mejoramiento de carne. O sea, en vez de que produzca solamente 800, 900 kilos de carne, puedo producir 1200, 1300 más carne. ¿Ok? O inclusive también se hace este mejoramiento para el tema de la leche. Es decir, si antes solamente me producía esta vaca 30 kilos, hago mejoramiento y con ese mejoramiento las vacas subsiguientes puedo obtener que me produzcan 50 litros. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de los cuis, vemos el tema de los gramos, ¿no? Es decir, si antes tengo solamente cuisitos que solamente me pesan 1 kilogramo de puro músculo, ¿no? Ahora puedo generar un cuy que me produzca 1,5 kilos, pero ese medio kilo extra no es de grasa, sino es músculo. ¿Okay? También se hace en aves, en la producción de huevos, ¿no? Mejoramiento, ¿no? Si antes la primera generación, cada gallina o cada codorniz solamente me produce 2 huevos o 3 huevos por día, puedo generar que me produzca más, ¿no? Hasta 4 o 5, ¿ya? Y en el caso de plantas, básicamente se hace la manipulación para varias cosas. Una de ellas es muy importante para ver el tema del
de que la planta no sea atacada por insectos. Entonces hago manipulación genética y a la planta no es atacada por insectos, entonces genero esa resistencia. Y esto en ciertos aspectos es positivo porque me evita el uso de plaguicidas, ¿ya? Y por otro lado también puedo lograr que pues la planta sea más grande, que tenga mayor sabor, mayor calidad, ¿no? Entonces eso es mejoramiento en vegetales, ¿ya? Bien, otra de las importancias, bueno, la clásica identificación de la paternidad, la prueba de ADN. Y la prueba de ADN no solamente nos permite el tema de la paternidad, ¿no? Sino también recordemos que hoy en día utilizamos las pruebas de ADN para corroborar hechos delictivos, ¿no? Por ejemplo, no sé si habrán visto pues, el programa de CSI, bueno, esos programas, ¿no? Donde se detecta el ADN, ¿no? Y gracias al ADN, pues, identificamos al culpable de la fechoría, ¿no? Del asesinato, de la violación, en fin, ¿ya? Bien, entonces, dentro de lo que son las bases teóricas de la genética, tenemos que tener en cuenta este concepto, genoma. Yo les había mencionado que el proyecto Genoma Humano parte en 1984, se determina el primer borrador del genoma humano en el 2000, y ya el final del genoma humano se dio en febrero del 2023. Chicos, ya está secuenciado todo, ¿ok? Entonces, bajo el concepto de genoma, no solo comprende el ADN del núcleo. El ADN del núcleo lo obtenemos tanto de papá como de mamá. Pero también recordemos que existe el ADN mitocondrial, que solamente lo heredábamos de la línea materna. ¿Ok? Entonces acá te dice, ¿no? Bajo el concepto del genoma humano no solo comprende el ADN del núcleo, sino también el de las mitocondrias, que aunque solo tiene 16.000 bases de longitud, es esencial para el funcionamiento celular. Habíamos mencionado, ¿no? Que la enfermedad de Lieb, ¿ya? Por ejemplo, es una enfermedad de naturaleza mitocondrial, ¿ya? ¿Ya? Miren acá. Ahí está lo que te decía, ¿no? Proyecto, primer borrador. ¿Ya? El genoma humano contiene 3.000 millones de estos pares de bases, ¿ok? Y dice, cada cromosoma contiene cientos de miles de genes, de los cuales tienen las instrucciones para hacer proteínas. De ahí la importancia, ¿no? ADN, ARN, proteínas, ¿ok? Y cada uno de los 30.000 genes estimados en el genoma humano produce un promedio de 3 proteínas, ¿ya? Lo que algunos autores decían, ¿no? Nosotros somos prácticamente proteínas andantes, ¿ya? Y acá está, mira, a ver, par 1, par 2, par 7, par 8, par 22 y par 23, ¿no? Miren, el gen no es otra cosa que un fragmento del ADN, ¿ya? Entonces, el gen determina cómo es que se va a expresar la proteína. Por ejemplo, una proteína que ayuda a formar los pigmentos para la flor púrpura. Y el locus es el lugar físico en el cromosoma donde se ocupa un gen, ¿ok? Cada gen ocupa un locus o lugar en el cromosoma. Entonces, lo que yo te decía hace un rato, ¿no? Cuando nosotros queremos determinar una enfermedad de naturaleza genética, así puntual, tenemos que analizar los locus, ¿no? Entonces, si vemos que ese locus, o ese gen está anómalo, pues ya determinamos, ¿no? Por ejemplo, para lo que son grupos sanguíneos, nosotros tenemos grupo sanguíneo y factor sanguíneo. Nosotros podemos tener grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B, grupo sanguíneo AB, grupo sanguíneo O. Y factor sanguíneo RH positivo o factor sanguíneo RH negativo. Lo que son grupos sanguíneos están en el cromosoma 16 y lo que es factor sanguíneo está en el cromosoma 9. ¿Ya? Entonces, cada uno de los genes están ubicados ahí en los cromosomas. ¿Ya, chicos? ¿Dónde se ubica un gen? En el locus. Y el conjunto de locus se llama loci. ¿Ok? Ahora, nosotros obviamente tenemos esa carga diploide porque le damos un cromosoma paterno y un cromosoma materno. ¿Ok?
Ahora, ¿qué son los genes alelos? Pues son las variantes o alternativas de un gen. Profe, no entiendo. Si el gen es color de ojos, tus variantes serían ojos marrones, que dicho sea de paso, van a tener alelos dominantes. Y en cambio los ojos azules o verdes son recesivos. Ahora, cuando hablamos de los alelos, ¿no? Cuando hablamos de los genes dominantes, estos siempre se van a manifestar, ya sea en homocigosis, profe, eso de homocigosis no lo entiendo, homocigosis, ¿no? Porque he heredado el alelo dominante de papá y el alelo dominante de mamá. Entonces, los genes dominantes siempre se expresan en homocigosis o heterocigosis. Profe, ¿cómo es heterocigosis? Que herede un alelo dominante de uno de mis progenitores y el alelo recesivo del otro progenitor. El alelo dominante de un progenitor, alelo recesivo de otro progenitor. Dominante, recesivo. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con los genes recesivos, ¿no? Los recesivos solamente se expresan en homocigosis. ¿Ve? Ahí están algunos ejemplos, ¿no? La lengua no enrollada, el lóbulo adherido, el pulgar. Entonces, homocigoto, individuo que tiene ambos alelos iguales. Dominante se expresa con letras mayúsculas y recesivo con letras minúsculas. En África esto es muy común, ¿no? Ver un morenito con ojos azules, ¿ya? Y él tiene, por ejemplo, el tema del color de la piel es bastante interesante, chicos, porque el tema del color de la piel obedece a herencia poligénica. Es decir, varios genes intervienen para el carácter color de piel. No es un solo gen, son varios genes, ¿ya? Mientras más genes dominantes o más alelos dominantes tenga el individuo, la piel va a ser más morena. Mientras los alelos sean cada vez más recesivos, la piel va a ser más clara. Profe, y si hay una mixtura, ahí te da pues una pigmentación intermedia, ¿no? Peculiar, ¿ya? Entonces, el homocigoto tiene alelos iguales. En cambio, el heterocigoto tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. El otro término para heterocigoto es híbrido. ¿Ok? Ahora, el genotipo, bueno, viene a ser el conjunto de genes que existen en el núcleo de cada célula, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, el cariotipo humano, ¿no? Por ejemplo, ahí están los 22 cromosomas autosómicos, cada uno un par, ¿ya? Y puede ser masculino, XY, o femenino, XX, ¿ok? Bien, ¿y qué cosa es el fenotipo? El fenotipo, chicos, es la expresión del genotipo. En otras palabras, lo que yo visualizo, lo que vemos, ¿ok? Y está relacionado el genotipo con su interacción con el medio, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuándo se nos pigmenta más la piel? ¿Cuándo se nos pone más oscuro? Cuando los niveles de radiación son más altos, ¿verdad? Entonces, el fenotipo no es otra cosa que la interacción del genotipo con el medio o entorno, ¿ok? Ahora, mirando esto, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Dos personas. Acá vemos pequeñas diferencias con los gemelos, ¿no? Unos están más claritos, otro está más alto, otro está más bajo, uno está más flaquito, otro está más gordito. Eso es cómo han interactuado con el entorno, ¿ok? Vamos con un ejercicio, dice así. La siguiente expresión, un árbol tiene una altura de 2 metros, está detallando su... Si tiene 2 metros, está detallando su fenotipo. Ajá. Un análisis genético revela que posee un gen dominante y un gen recesivo para la altura. Esto se representa como... Heterocigoto. Ya, pero estas son las letras, ¿no? Que constituye un heterocigoto. Exacto. ¿Ya? Muy bien, hija. A ver. Ahora, ¿cuáles son las teorías de la herencia? Tenemos una teoría. Esta teoría es esta primera, ¿no? Que pareciera, dice, no, esto es una conjetura, ¿no? Donde dice, no, si mezclamos un color con otro color, mira, me genera esto. Pero acá tenemos a ella, mira, ella es marrón,
ella es marrón. Se habrá cruzado, no sé, con un perrito negrito. Totalmente heterocigoto, pero mira su variedad. En algunos de ellos primó lo que llamamos la herencia mendeliana y en otros la herencia no mendeliana. Por ejemplo, en este es herencia no mendeliana llamada codominancia. Están expresando dos alelos. Mira esas variedades. ¿Okay? Ahora, y esta, ¿no? Que es este concepto, ¿no? Que te dice que esto es al azar, ¿ya? Los genes se pueden distribuir y transmitir de generación en generación sin diluirse y sin perder su identidad e integridad. Profe, ¿esto qué cosa es? Mira. Esta es la madre y la hija. Padre e hijo. Se han juntado las fotos, ¿no? Una es la madre, la otra es la hija. Uno es el padre, el otro es el hijo. Porque prácticamente los hijos son la copia idéntica de sus padres, ¿no? Se puede dar, por eso te dice, en forma semejante a las cartas, los genes se pueden distribuir y transmitir de generación en generación sin diluirse, es decir, sin perder su identidad e integridad. Y se puede dar, ¿ya? Bien, ¿y quién fue Gregorio Mendel? Gregorio Mendel es considerado el padre de la genética. Él decide trabajar en la planta Physarum sativum, o también conocida como arveja, por ser una planta que tiene varias características contrastantes, ¿ya? Él hizo su trabajo en el monasterio agostino de Santo Tomás de Brun, y ahí está, que está en la actual República Checa. Entonces, ¿por qué escoge a Physarum sativum, o arveja? Porque es fácil de cultivar, tiene un crecimiento rápido, la producción de semillas es abundante, presenta muchas características contrastantes, ¿no? Por ejemplo, plantas de talla alta con plantas de tallo bajo, el color púrpura dominante sobre el color de flor blanca que es recesivo, ¿ya? Por ejemplo, la forma lisa, ¿no? O la corrugada, la lisa es dominante sobre la corrugada, el color de la semilla amarilla es dominante sobre el color de la semilla verde, la flor blanca es recesiva en cuanto a la flor violeta, que es más abundante, la vaina llena es dominante con respecto a la constreñida, el color amarillo es recesivo con respecto al verde, la flor de posición axial es dominante con respecto a la posición terminal, el tallo alto es dominante respecto al tallo corto, ¿ok? Entonces, este trabajo de Gregorio Mendel fue enviado en el año 1865 para su revisión y publicado en el año 1866. El experimento se llamó Experimentos de Hibridización en Plantas, ¿no? Este es el trabajo. Y acá están todos los cálculos matemáticos que él hizo. Todo a mano, obviamente, en ese entonces, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿qué métodos de cruzamiento él utilizó? En las plantas de Physarum sativum, lo que él utilizó es un método artificial. ¿Qué es esto? Corto los estambres de la flor púrpura, ¿ya? Y a la flor blanca le quito, y le quito, ¿qué cosa? Los granos de polen. Y con el pincel lo coloco en el estigma, ¿no? Porque esta es la parte del ovario femenino. Y luego espero, ¿qué obtengo? ¿Ok? Entonces, obviamente, esta flor de color morado, pues tenía semillas de color amarillo, ¿no? Y vaina verde, y entonces al final me sale esto. Entonces, a partir de eso empiezo a hacer las pruebas, ¿no? La primera prueba para lo que llamamos la primera ley, ¿no? La ley de la dominancia. ¿Qué dice? Que si yo cruzo un homocigote dominante como un homocigote recesivo, el resultado
fenotípico es que todos los descendientes van a tener la característica dominante, que en este caso es color amarillo. Y genotípicamente serán heterocigotos o híbridos, es decir, han heredado un alelo dominante del dominante y el alelo recesivo del recesivo. O sea, el alelo dominante de un progenitor y el alelo recesivo del otro. ¿Ok? Entonces, él llega a esta conclusión, la primera conclusión, la ley de la dominancia, que si cruzamos individuos homocigotes dominantes con individuos homocigotes recesivos, el resultado es que el 100% de los descendientes de la primera generación van a ser heterocigotos, genotípicamente hablando, pero con la característica fenotípica del dominante, que en este caso es semilla amarilla. En su segunda ley, ¿no? Que es la ley de la segregación, ¿ya? Esto en algunos libros ponen segunda ley, pero en otros libros se ponen que seguimos con lo mismo, ¿no? El tema de la dominancia. ¿Qué me dice esto? Que si yo cruzo a los individuos de la primera generación, ¿no? Heterocigote, profe, ¿cómo saca estos gametos? Mira, gameto 1, gameto 2, gameto 1, gameto 2. Entonces yo pongo los gametos de este progenitor, ahí está, y los gametos de este progenitor acá. Entonces, ¿qué me da? Un homocigote dominante, 2 heterocigotos, si acá lo ordenamos, y un homocigote RC. Sí. Entonces te da una proporción de 1, 2, 1. Genotípicamente hablando, eso es proporción genotípica. Pero si yo hablo de proporción fenotípica, hay 3 amarillos y un verde. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, acá la proporción genotípica y la proporción fenotípica son diferentes. Y ahí está el tema del monohibridismo, ¿no? La primera ley, monohibridismo, lo que ya te acabo de explicar. Acá hay un ejemplo para lo que se cruce de prueba, inclusive, ¿no? Acá si yo cruzo 2 dihíbridos, el resultado me va a ser un homocigote dominante, 2 heterocigotes y un homocigote RC. Sí. Y el fenotipo, 3 negros, un café. Mira acá esta pregunta, dice, en un cruce de 2 organismos cuyo genotipo es heterocigoto, donde A es de A mayúsculo es de carácter dominante y expresa el color amarillo que domina sobre el verde. ¿Qué afirmación será correcta sobre la primera generación? Entonces, te dice, en un cruce cuyos organismos. Mira esto, ¿no? Mira, homocigote dominante, heterocigoto, heterocigoto y homocigote RC. Sí. ¿Qué sabemos? Que 75% va a ser amarillo, ¿cierto? Y 25% blanco. O sea, si lo damos en porcentaje. Luego hace este experimento que se llama ley de la segregación independiente, ¿no? Cuando hablamos de líneas puras. Profe, ¿de dónde sacó esto? De acá. Porque como todos sus gametos son iguales, mira, gameto 1, ahí está. Gameto 2, ¿dónde está? Gameto 3, aquí está. Gameto 4, aquí está. Acá igual, ¿no? Gameto 1, gameto 2, gameto 3 y gameto 4. Acá, mira. Entonces, mira, ¿qué me salió? Dihíbrido, es decir, es híbrido para un carácter, en este caso color de la semilla, y es híbrido para la forma de la semilla. Por ejemplo, acá el carácter dominante es color de la semilla, amarillo. Forma de la semilla, redonda. ¿Ya? Acá, color de la semilla, verde. Forma de la semilla, rugosa. ¿Ok?
Entonces, en la primera generación, todos me han salido híbridos o dihíbridos, porque son dos caracteres, de semilla amarilla y liso. La pregunta es, ¿qué pasa si yo cruzo esos individuos de semilla amarilla y lisa? Mira, gameto 1 está acá, gameto 2 está acá, gameto 3 está acá, ¿no? Entonces la beta acá. Y gameto 4 está acá. Y acá igual. Entonces, mira, acá te da un individuo dihomocigótico, tanto para color de semilla como para forma de la semilla. Si tú te vas a dar cuenta, van a haber 9 genotipos diferentes cuando tú cuentas. Pero tú vas a tener 9 genotipos y solamente 4 fenotipos. Por ejemplo, lisos y amarillos, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si tú cuentas todos, son 16. Lisos y amarillos son 9 de 16. Rugosos y amarillos, como ves, hay 1, 2, 3. 3 de 16. Lisos y verdes, 1, 2 y 3. Y rugosos y verdes, 1 de 16. Entonces quiero que te queden claro esto y con eso terminamos. Ya te compartí el material también para que veas las preguntas adicionales. Cuando tenemos un cruce de dihíbridos, 9 de 16 te van a salir con ambas características fenotípicas dominantes. ¿Ok? 9 de 16. 3 de 16 te van a salir con una característica dominante, en este caso el color amarillo, y la otra característica recesiva, es decir, rugoso. 3 de 16 me van a salir con una característica dominante, en este caso es liso, y la otra recesiva, verde. Y solo 1 de 16 me sale con ambas características recesivas. A ver, si es que lo has entendido, y yo digo así, Pancracio, de cabello ondulado y nariz aguileña, dihíbrido. Se casa con Lucrecia, de cabello ondulado y nariz aguileña, dihíbrida también. ¿Qué probabilidad existe de que esa pareja tenga un hijo con el cabello lacio y nariz respingada? Sabiendo que el cabello lacio y nariz respingada son características recesivas. ¿Cuál será la probabilidad? A ver, vamos a ver qué he marcado. Y ahí nos quedamos, ¿ya? ¿Cuál será la probabilidad, chicos? Uno de 16. Ajá. Ya no sé qué empecé. Ya, chicos, ahí nos quedamos. Se cuidan bastante. Hasta luego. A ver, Angeli, dime. Profesora, una consulta. De acuerdo a las preguntas que ha subido en el material, ¿no son las mismas que la de la guía de clase? Ahorita les voy a subir ese y les voy a subir la respuesta de la guía, pero así marcadito. ¿Ya? Son adicionales. ¿Está bien? Gracias. Ya. Okay. Sheila, dime. Miss, una cosita, ¿hasta qué generación se pueden transmitir los genes? Esto va hasta tataranieto, bistataranieto, pues es una generación, son largas. El problema es cuando aparece un nuevo gen. Nuevo gen es cuando no existieron en las generaciones anteriores y aparece de pronto un gen nuevo. Y eso se puede dar porque hay alteraciones en el entorno que generen esto, ¿no? La aparición de un nuevo gen o un nuevo gen. Ah, ya, mis gracias. Ya, ok. Ya, chicos, ahí nos quedamos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.